Hola, me da mucho gusto saludarlos. Vamos a proseguir entonces con nuestra asignatura. El día de hoy, en este video, vamos a considerar este tema, el tema de optimización de funciones de dos variables. Pero, en particular, estos dos conceptos, ¿no? El de puntos críticos y el de extremos relativos. Entonces, vamos a considerar la siguiente reflexión para el caso de extremos relativos o locales, ¿no? Así también se denomina. O sea, vamos a suponer que el gráfico de una función de dos variables, z igual a f de x, y, describe la superficie de una cordillera, constituida por varias colinas y valles. Si se toma una colina cualquiera, aunque no sea la más elevada, la altura de su cima, comparada con la altura de los puntos cercanos a ella, va a ser máxima. Entonces, estamos en presencia de un máximo relativo o local. Algo similar ocurre con la profundidad de cualquier valle. En ese caso va a corresponder a un mínimo relativo o local. Entonces, visualmente, esto es lo que tendríamos. Si tenemos la gráfica de una función de dos variables, que es lo que llamamos una superficie, entonces aquí en esta gráfica de la izquierda tenemos el caso de máximos locales y en esta de la derecha el caso de mínimos locales o relativos. Vamos a definir lo que son los puntos críticos, ¿no? Ahora en el contexto de funciones de dos variables. Entonces, si tenemos un punto que pertenece al dominio de la función de dos variables, nosotros vamos a decir que ese punto perteneciente al dominio es un punto crítico de la función si satisface alguna de estas dos condiciones. Entonces, la primera tiene que ver con que se anulan de manera simultánea las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Fíjense que aquí tenemos y. Entonces, estas dos condiciones de derivadas parciales nulas se tienen que verificar simultáneamente. Esa es la condición 1. Y la otra condición para definir un punto crítico es que no existe alguna de las derivadas parciales. Fíjense que aquí tenemos O. ¿Okay? Entonces, esa es la definición de punto crítico. ¿Por qué razón son útiles los puntos críticos? Bueno, eso lo sabemos de las funciones de una variable. Es porque los extremos relativos solo ocurren en este tipo de puntos, ¿no? En los puntos críticos. ¿Cuál es el criterio que nosotros vamos a emplear en cálculo 2 para definir si un punto crítico es un extremo relativo, ya sea un máximo o un mínimo? Entonces, el criterio que vamos a utilizar es este, el criterio de las segundas derivadas parciales. Entonces, nosotros vamos a requerir calcular derivadas parciales de ese orden, ¿no? Del segundo orden, para definir si un punto crítico o para investigar, para determinar la naturaleza del extremo. Entonces, bueno, vamos a analizar el criterio. Tenemos un punto, AB, que es punto crítico de una función de dos variables. Entonces, vamos a construir inicialmente esta función, la función D. ¿Cómo se compone? Bueno, es el producto, fíjense, de las derivadas parciales de segundo orden con respecto de x y con respecto de y. Y luego se resta la derivada cruzada, la derivada mixta, al cuadrado. Y esta función D, que depende entonces de derivadas parciales de segundo orden, se va a evaluar en los distintos puntos críticos. Entonces, fíjense las condiciones que tenemos acá. Vamos a leerlas. Si D da mayor que 0 y la segunda derivada parcial con respecto de la variable x es negativa, entonces diremos que la función f tiene un máximo relativo en ese punto crítico. Por el contrario, si tenemos que d es mayor que 0, pero ahora la segunda derivada parcial con respecto de x es positiva, entonces hablaremos de un mínimo relativo en el punto crítico. Si la función d es menor que 0, entonces no es ni máximo ni mínimo, sino un punto silla. El punto crítico es un punto silla. Y si d es 0, no podemos extraer ninguna conclusión. ¿Okay? Entonces, para determinar la naturaleza del punto crítico, si es máximo, mínimo, punto silla, tenemos que calcular el signo de esta función d que se construye en términos de derivadas de segundo orden y debemos considerar también el signo de la derivada
de segundo orden con respecto de la variable x. ¿Qué es esto de un punto silla? Vamos a verlo aquí gráficamente. Entonces, aquí en rojo tenemos lo que se denomina un punto silla. Entonces, fíjense que lo curioso de este punto es lo siguiente. Si ustedes, vamos a cambiar aquí el color. Si nosotros venimos por esta dirección, fíjense que estamos subiendo. Nosotros podemos decir, mira, esto es un máximo relativo. Pero mientras que si venimos por esta vía, estamos bajando. Entonces pareciera que el punto ya dejó de ser un máximo y pasa a ser un mínimo. Entonces esto es un punto silla. Entonces para que un punto crítico sea un extremo relativo, la naturaleza de los extremos debe ser la misma en todas sus direcciones. Eso no ocurre con los puntos silla. ¿Okay? Una dirección aquí nos indicaría que es un mínimo, mientras que otra dirección nos indicaría que es un máximo. Entonces no tenemos algo constante en todas las direcciones. No es un máximo, no es un mínimo. Vamos a ver una serie de ejemplos de cómo se utiliza este criterio de la segunda derivada para clasificar la naturaleza de los extremos. Entonces, bueno, nos piden clasificar los puntos críticos de esta función de dos variables. Entonces, hallamos las derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial de esa función con respecto de x, bueno, da directamente esto que está acá, ¿no? 6x cuadrado más 6x, aquí menos 12. Y la derivada parcial con respecto de y es 3y al cuadrado menos 3, ¿no? Sencillito. Entonces, bueno, se deben anular estas derivadas parciales para hallar los puntos críticos. Entonces, vemos dónde se anula la primera derivada parcial con respecto de x, y ella se anula para estos valores de x igual a menos 2 y x igual a 1. Mientras que la derivada parcial con respecto de y se anula para estos dos valores, ¿no? Más 1 y menos 1. Entonces, los puntos críticos son las combinaciones de los valores de x y y que anulan simultáneamente estas derivadas parciales. Y esos son estos 4 puntos. Estas son las 4 combinaciones posibles de las variables x y y que anulan simultáneamente ambas derivadas parciales. Entonces ya determinamos los puntos críticos de esta función de dos variables, que son 4 en este caso. Vamos a clasificarlos. ¿Okay? Vamos a determinar si son máximos, mínimos o puntos silla. Y para eso necesitamos emplear el criterio de la segunda derivada. Entonces, bueno, hallamos las derivadas parciales de segundo orden. Con respecto de x, nos da 12x más 6. Con respecto de y, esto es 6y. Y la derivada cruzada, ¿no? La derivada parcial de x con respecto de y, que es 0. Construimos la función d, ¿okay? Que es el producto de las derivadas parciales de segundo orden de x, aquí por la de y, menos la derivada cruzada al cuadrado. Sustituyendo nos da esto que está acá. Ahora vamos a aplicar el criterio para cada uno de los 4 puntos críticos. Entonces, si lo hacemos con el primero, menos 2, 1, y calculamos el signo de esta función d, si ustedes reemplazan la x aquí por menos 2 y la y por 1, no interesa tanto calcular el valor, sino determinar el signo. El signo da negativo. Entonces ya directamente el criterio nos dice que eso es un punto silla. Si hacemos lo mismo ahora, un análisis con el siguiente punto crítico, menos 2, menos 1, hallamos en este caso que la función d es positiva. Entonces, en este caso nos hace falta determinar el signo de la derivada parcial de segundo orden con respecto de x. Si esto lo evaluamos en menos 2, nos va a dar negativo, y eso es un indicativo, estos dos signos, la combinación de estos dos signos, de que ese punto crítico es un máximo relativo. El siguiente, 1, 1, si hacemos un análisis similar, vamos a determinar que es un mínimo relativo, y el último, 1 menos 1, ¿okay? Será nuevamente un punto silla. Entonces, de esta manera procedemos para determinar puntos críticos y clasificarlos utilizando el criterio de la segunda derivada de una función de dos variables. Vamos a considerar otro ejemplo. Nos pide lo mismo, ¿no? Determinar
los puntos críticos y clasificarlos para esta función de dos variables. Entonces, nuevamente, hallamos las derivadas parciales, ¿okay? Ustedes lo pueden verificar, y luego vamos a ver dónde se anulan, dónde se hacen cero estas derivadas parciales. Entonces, procedemos con la primera derivada parcial, eso nos da nuestra primera ecuación, y la segunda derivada parcial, eso es la segunda ecuación. Entonces, de la ecuación 2, ¿okay? De la ecuación 2 nos damos cuenta que podemos despejar y, ¿okay? Colocar y en términos de x, y eso va a corresponder a esto que está acá, ¿no? Y va a ser igual a menos x. Ese resultado lo sustituimos, lo reemplazamos en la ecuación número 1. Y manipulando vamos a llegar a este resultado que está acá. ¿Okay? Algo que va a depender exclusivamente de x. Vemos para qué valores de x esta ecuación cuadrática se anula, ¿okay? Se hace 0, y eso corresponde a estos dos valores de x. X igual a 0 y x igual a 4. Entonces, con esta otra relación de que y es igual a menos x, obtenemos los valores de x. Cuando x es 0, y va a ser 0, y cuando x es 4, y va a ser menos 4. Estos son los dos puntos críticos en este caso para esta nueva función de dos variables. El punto 0, 0 y el punto 4, menos 4. Hallamos ahora las derivadas parciales de segundo orden y construimos la función d. Y posteriormente aplicamos entonces el criterio de la segunda derivada para los dos puntos críticos que se obtuvieron. Entonces, para el punto 0, 0, el signo de la función d es mayor que 0. La segunda derivada con respecto de x va a tener un signo positivo, y eso es un indicativo de que este punto crítico 0, 0 corresponde entonces a un mínimo relativo. Si hacemos el análisis para el otro punto crítico, el 4 menos 4, obtenemos que es un punto silla. ¿Okay? Vamos a considerar un tercer y último ejemplo. Nos dan esta función de dos variables y nos piden nuevamente determinar los puntos críticos y clasificarlos. Entonces, inicialmente calculamos las derivadas parciales de primer orden. ¿Okay? Entonces, ustedes pueden verificar que se van a obtener estos resultados que están acá. Y luego tenemos que ver dónde se anulan, para qué valores de x y y se hacen cero esas derivadas parciales. Entonces vamos con esta primera función. ¿Okay? ¿Dónde se anula ella? Bueno, ella se anula, fíjense que aquí en el numerador se va a anular donde el numerador se hace 0. Ahora podemos sacar factor común aquí 2 y nos va a quedar x al cubo menos 8. ¿Okay? Y esto, el numerador se anula cuando x es igual a la raíz cúbica de 8. Y la raíz cúbica de 8 es 2. Entonces, ese es el primer resultado. La segunda derivada parcial, la derivada parcial de la función con respecto de y, que nos dio este resultado que está acá, ella se hace 0 cuando el numerador se anula. Y aquí el numerador se anula. Fíjense que ahora podemos sacar menos 6 factor común. Esto se va a anular cuando y sea igual a la raíz cúbica de menos 1. Y la raíz cúbica de menos 1 es menos 1. Entonces, en este caso tenemos un solo punto crítico, que es el punto 2 menos 1. Un comentario. Recuérdense de la segunda condición para determinar los puntos críticos. La primera es la que solemos utilizar, que es cuando la derivada parcial se hace 0, y la otra que es cuando la derivada parcial no existe. Entonces, aquí nos damos cuenta que las derivadas parciales, estas dos, no existen cuando x es 0. X es 0 aquí y cuando y es 0. Entonces, en principio, el punto 0, 0 también sería un número crítico, pero recuérdense que el punto crítico tiene que pertenecer al dominio de la función y x0 y y0 no pertenecen. Por lo tanto, para esta función de dos variables, el único punto crítico que existe es este que calculamos, que es el 2 menos 1, y lo obtuvimos
mediante la condición donde la derivada parcial se hace 0. Vamos a continuar ahora determinando el tipo de punto crítico, la naturaleza de este punto crítico, ¿no? Clasificándolo. Y para eso, bueno, debemos hallar las derivadas parciales de segundo orden. ¿Okay? Las hallamos, construimos la función d y determinamos el signo de d para nuestro único punto crítico, y en este caso se obtiene que es menor que 0, esto es negativo. Por lo tanto, ya eso es un indicativo, según el criterio de la segunda derivada, que el punto crítico entonces corresponde a un punto psi. Entonces, con este tercer y último ejemplo, vamos a cerrar este tema. Les agradezco su atención y les deseo el mejor de los días.